Santiago Levy, él es vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, en todo caso una de las autoridades para América Latina más conocidas, de más presencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Y muchas gracias por estar con nosotros aquí, Santiago. Al contrario, Alberto, muchas gracias por la entrevista, un gusto estar contigo. Gracias. Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, y eso es justamente lo que quiero hablar contigo sobre educación. Es uno de los grandes tareas pendientes, fíjate, hablando de educación, ¿no? Es una de las grandes tareas pendientes en América Latina. Constantemente se habla del reto que tiene la región en productividad. Productividad necesariamente es educación, y yo creo que no hay tema más apremiante en cada uno de los países de América Latina que el tema de la educación. Déjame establecer una cosa. Ya América Latina parece ser, llevamos 10 años de haberlo comprobado, conquistamos las crisis económicas, alcanzamos la estabilidad macroeconómica, conquistamos la inflación en general, nos hemos defendido muy bien de otras crisis, pero para poder dar un paso más allá hace falta la educación, hace falta mejorar la educación. Las otras áreas del planeta que están superándonos, Asia concretamente, todo es basado en educación. ¿Dónde estamos en este asunto? Mira, primero tienes toda la razón. Creo que los temas macroeconómicos, la región en lo general los ha manejado muy bien. Tiene que seguirles poniendo atención, pero tiene que hacer mucho más que eso para alcanzar niveles de productividad mucho más altos. Y la educación es clave, y desafortunadamente en el tema de la educación las noticias no son muy buenas. La región ha hecho un gran esfuerzo en materia de cobertura, particularmente en educación básica, digamos, educación primaria y los primeros 3 años secundaria. ¿Cobertura te refieres a que la gran mayoría de la gente pueda acceder? Digamos, hasta tercero de secundaria, el 90% de la gente está asistiendo a la escuela. El problema que tenemos en educación básica es que la calidad es muy mala. En términos generales, si comparamos los resultados de los estudiantes de América Latina con los resultados de los estudiantes de los países del este de Asia, Corea, Singapur, Vietnam, son realmente muy desalentadores. Un dato, solamente el 5% de los estudiantes de América Latina obtiene los mismos resultados en los exámenes estandarizados de matemáticas que el 50% de los estudiantes del este de Asia. O sea, la mitad de sus estudiantes son mejores que el 95% de nuestros estudiantes. O sea, que el 5% de los latinoamericanos es igual que el promedio, básicamente, casi el promedio que los asiáticos. Correcto. Solamente el 5% de nuestros alumnos alcanzan resultados en matemáticas que el equivalente del que alcanzan ya la mitad de los estudiantes. Ese es un indicador que te dice que la brecha entre ellos y nosotros es amplísima. Y esto sí importa mucho, porque estas habilidades, estos conocimientos, no solamente en matemáticas, lectura, conocimiento crítico, son vitales para cuando estos jóvenes se incorporan al mercado laboral. Santiago, pero dime una cosa, ¿cuál es la problemática? Porque yo creo que no hay problema mejor identificado y con más ganas de resolver en América Latina que el de la educación. Al país que vayas, no hay gobierno que te vaya a decir que la educación no necesita mejorarse. Y le invierten mucho dinero, le invierten muchos recursos a la educación. Tú lo has dicho, ha aumentado mucho la cobertura. Todos los gobiernos lo tienen perfectamente identificado. No creo que nadie esté peleado con la educación de calidad, pero sin embargo no se logra. ¿Qué está pasando? Es que yo creo que el enfoque ha sido un poquito como un problema de recursos, y que solamente con más presupuesto este problema se va a arreglar. El diagnóstico, permite simplificar un poquito, tal vez injustamente, ha sido no hay suficientes recursos para la educación, y si aumentamos el presupuesto y si ponemos en alguna ley que 5% del Producto Interno Bruto o 6% del Producto Interno Bruto tiene que dedicar a educación, con eso arreglamos el problema. Y la experiencia nos muestra que estamos lejos de lograrlo solamente con más presupuesto. O sea, no es cuestión de dinero. Ahora te diría que ya no es cuestión de dinero. Los países han hecho un esfuerzo muy importante en materia de más recursos para la educación. Es más dinero sin hacer cambios adicionales, probablemente va a tener un rendimiento marginal bajísimo. Entonces, por eso, si no es dinero, entonces, ¿cuál es el problema? Hay dinero, existe la intención. El problema es que los mecanismos para elevar la calidad pasan por muchos otros elementos. Pasan por tener maestros mucho mejor capacitados, tener maestros mucho mejor motivados, tener procesos de selección de los maestros que puedan tener mecanismos de filtro
que permitan que gente más capacitada y más motivada sea la que está al frente del salón de clase. También hay problemas porque muchas veces los niños, cuando llegan a la educación primaria, acumularon deficiencias cuando fueron infantes, cuando tenían 1 año, 2 años y 3 años, que después ya es muy difícil subsanar en la educación primaria. ¿Deficiencias por el lado de la nutrición, del crecimiento? Por 2 razones, por deficiencias nutricionales, como tú señalas, y a veces, cada vez hay más investigación que señala esto, deficiencias también de habilidades no cognitivas, déficits en su desarrollo emocional, socioemocional, porque particularmente los niños muy pobres nacen en ambientes en donde de chiquitos no juegan lo suficiente con ellos y el desarrollo de sus capacidades motrices, de sus capacidades de su cerebro, de sus capacidades cognitivas, se ve de alguna manera limitado y esto ya no se recupera posteriormente en la vida. Entonces, cuando los niños tienen 5 o 6 años e ingresan a la primaria, ya llevan un rezago de 2 años en número de palabras que saben, en sus capacidades de entendimiento respecto a niños que no tuvieron esos problemas. Y subsanar eso en la escuela es muy complicado. Entonces, hemos invertido muchos recursos en la educación básica, pero la región tiene que hacer un esfuerzo mucho más importante de invertir más en los primeros años. Casi te diría entre los 6 meses y los 3 años de edad. Y ahí el esfuerzo que estamos haciendo es todavía demasiado corto. Pero ¿cuál sería ahí, entre los 6 meses y los 3 años de edad, para ahí cuál es la responsabilidad de la política, del gobierno? El gobierno tiene que hacer políticas públicas en cierta medida educando a los padres, enseñando de que, particularmente a las familias de bajos ingresos, temas por supuesto nutricionales, y la región ha avanzado mucho en esa dimensión con los programas de transferencias condicionadas, con las oportunidades, las bolsas familias, las familias en acción, los programas juntos. En toda la región hay un programa de esa naturaleza. Han atendido un poco el problema nutricional, pero no han atendido otras dimensiones del problema, que es que los niños necesitan un ambiente que los motive, que jueguen con demás niños. Las estancias infantiles son realmente importantes, no es solamente un tema de que la madre pueda ir a trabajar dejando el niño en la estancia infantil, es de que en la estancia infantil al niño lo pongan a jugar, lo motiven, le despierten su curiosidad intelectual y su capacidad de relacionarse con otras personas. ¿Quiere decir esto? Mira, me llama la atención lo que me estás diciendo. ¿Quiere decir esto que ustedes, hay estudios que señalan que un niño se va a desarrollar o se adquiere más capacidades en una estancia infantil que en un hogar funcional con su mamá que lo cuida? Si la estancia infantil funciona bien, la respuesta es sí, porque la interacción de esos niños con otros niños es muy importante, porque la habilidad de relacionarse con otras personas se empieza a desarrollar desde muy temprano, y esas habilidades van a ser muy importantes no solamente en la escuela, sino posteriormente en el mercado laboral. Es lo que a veces se le llama, con un nombre un poquito rimbombante, habilidades no cognitivas. Claro. No es solamente saber sumar o restar o saber leer y escribir, sino saber relacionarse con otras personas, tener buen don de gente, buena capacidad de interactuar, la disciplina para llegar a trabajar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde o el horario que sea. Ahora, cuando tú me hablas de esta problemática entre los sectores más empobrecidos de América Latina, donde los niños no tienen el suficiente estímulo, de lo que acabas de hablar, me hace recordar a mí, no sé, hace un siglo, siglos pasados, donde todo el mundo crecieron, nuestros papás, nuestros abuelos crecieron en un ambiente mucho menos rico, sin acceso a electricidad, sin acceso a electrónicos, sin acceso a nada de eso, que me hace recordar que me parecía a mí que crecieron como estos niños que tú estabas describiendo en este momento. No necesariamente, porque primero, las familias de más altos ingresos de la región, primero, no tuvieron los temas nutricionales, que en ocasiones son una deficiencia muy importante, pero a pesar de que no había, digamos, electricidad o el tipo de facilidades que tenemos hoy en día, había mucha interacción social. La atención al niño, el darle juguetes, el que el niño no esté abandonado en un rinconcito, sino que realmente esté interactuando con otros niños, o en su caso con la nana o con la mamá o con otros niños, eso es muy importante. Y eso, hay mucha investigación reciente, muestra que implica que los niños que no tienen ese tipo de desarrollo entran a primero de primaria y ya tienen un cierto rezago. Y eso se combina, regresando al origen de tu pregunta, se combina en muchas ocasiones con maestros que no enseñan bien, salones de clase muy grandes y a veces infraestructura un poquito dilapidada. La combinación de todo eso es letal. Ahora, no hemos tocado la educación superior. Entonces, la pregunta es,
primero hay que arreglar la educación básica y después nos preocupamos por la superior. Yo te diría que hay que empezar un poquito antes. Hay que poner mucho más esfuerzo en los temas de desarrollo infantil temprano. La región tiene que reconocer que esos años críticos entre los 4 o 5 meses y los 3 o 4 años son críticos, pero no solamente en materia nutricional y en materia de salud, que es lo que mucho se ha hecho, vacunación y nutrición, sino en desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas. Eso es crítico. Estimulación temprana. Fundamental. Hay que empezar ahí. Luego hay que seguir con la educación básica, todo el ciclo de educación primaria y secundaria, y luego llegamos a donde tú apuntas, Alberto, que es los temas de educación secundaria y educación preparatoria. Ahí también hay grandes retos, y ahí los retos son un poquito más amplios, porque la cobertura en ese grado de educación no son tan altos. Los promedios de cobertura en educación técnica y en educación preparatoria en la región andan por ahí del 60%. No son los 90% de la educación básica. Claro. Bueno, por lo que estás diciendo, estamos en pañales, literalmente. Hay un reto inmenso. Ahora dime una cosa, ¿cómo lo hicieron en los países asiáticos? Porque los países asiáticos, que son profundamente pobres, India es profundamente pobre, China profundamente pobre, Corea ya no tanto, pero vaya, el punto es que lo que China ha logrado y lo que la India ha logrado, lo ha logrado a base de educación. Pero sin embargo son profundamente pobres. Entonces, quiero pensar que hicieron algo para solucionar este problema de los 6 meses en adelante. El desarrollo de las familias allí es un poco diferente porque las familias... India es un país especial y India tiene problemas muy similares a los de América Latina. Exacto. Las comparaciones que yo hablaba anteriormente me refería más bien a los países del este de Asia, más que del sur de Asia. Me refería a lo que debería ser referente de América Latina, los Coreas, los Singapures, los Taiwanes, los Hong Kongs, que han tenido un desarrollo espectacular. Bueno, interesante, pero, ok, muy interesante, pero también me parece muy interesante el fenómeno China, el fenómeno India, porque gran parte del fenómeno, el componente es la educación. Sí, ellos lo que han hecho, y la India, por ejemplo, tiene un problema masivo de educación en un país de más de 1 billón de personas, pero una parte muy pequeña de la educación funciona muy bien. Claro. Pero con que el 10% sobre 1 billón funcione bien, genera una gran cantidad de gente que desde el punto de vista de competencia le implica una competencia muy fuerte para América Latina. Con que el 10% de los estudiantes hindús y el 10% de los estudiantes chinos estén muy bien preparados, estás hablando de países, cada uno de ellos, que tiene más población que toda América Latina. Claro. Para poner en perspectiva, América Latina tendrá 700 millones de habitantes. La India 1.2 billones o 1.200 millones claro. Y China 1.100 millones por ahí. Bien, hablemos de Corea, por ejemplo. ¿Cómo lo hizo Corea? Corea en un tiempo fue un país sumamente pobre. Corea es realmente ejemplar. El ingreso per cápita de Corea en 1960 era inferior al de México. Hoy, en el 60. Sí. Es decir, que México en el 60. Hace 50 años... México era más rico que... Hace 50 años México era más rico que Corea. Hoy el ingreso per cápita en Corea es probablemente 3 veces el ingreso per cápita de México. Un desarrollo espectacular. No solamente educación. Corea ha hecho muchas otras cosas adicionales, pero una clara inversión en la educación. Número de días que los niños van a la escuela, la calidad de los maestros, la participación de los padres en la educación, es un valor al cual le han puesto una gran cantidad de esfuerzo. Yo a veces siento que en América Latina hablamos mucho de educación, pero no hacemos tanto en relación a lo que hablamos. ¿Qué es lo que te digo? Es justamente lo que te decía. Programas como el One Laptop for Child, computadora por niño, ¿hacen diferencia? Mira, en el BID hemos hecho algunas evaluaciones de estos programas. Tenemos algunos resultados que nos hacen ser escépticos en el siguiente sentido. La sola adquisición de la computadora no va a ser suficiente para hacer una diferencia notable. La computadora combinada con otros insumos adicionales, particularmente 3. Un maestro que los incentive y los ayude a utilizarla. Buen software y la conexión a internet. Esas 3 insumos adicionales sí hace la diferencia. Pero la laptop solita, en realidad puede ser más que un cuaderno de escribir muy costoso, si primero no tiene conectividad, claro. 2, si no hay un software que vaya más allá de cosas elementales, y 3, si el maestro a su vez no está familiarizado con el uso de la laptop y con los softwares que tienen que acompañarlo para poder utilizarlo. Claro. Tenemos una evaluación interesante de un programa que se hizo en Perú, que hicimos en el banco,
en donde lo que encontramos es que la distribución de computadoras a los alumnos no tuvo ningún efecto en los resultados educativos. Y los maestros se sentían un poco ajenos a todo el proceso. En algunos casos hasta lo veían como una amenaza, como una sustitución de su esfuerzo, no como un complemento de su esfuerzo. Interesante. Sí. Bien, ahora, hasta ahorita nada más hemos estado hablando de las masas, de la gran masa, de los pobres, etc. Pero la realidad es que incluso el que tiene acceso a educación privada dentro de nuestros países, desde la primaria hasta la universidad, a nivel internacional están en total desventaja también, a nivel mundial. Los indicadores en general de la región son desfavorables respecto a otras regiones en el mundo a lo largo de toda la distribución del ingreso, a lo largo de todos los deciles. Bueno, dicho eso, hay ciertas escuelas de excelencia en América Latina que sí son muy buenas, pero hablas de el 4 o 5% de la población. Eso es patentemente insuficiente en términos de formación de recursos humanos si queremos tener un desarrollo realmente de mediano plazo basado no solamente en la exportación de materias primas o en la agricultura o en la competencia en manufacturas sencillas, sino en economías de la innovación y en economías de la adopción de tecnología. Eso no lo vas a lograr con solamente educando muy bien al 5% de tu fuerza de trabajo. Claro. Vamos a sacar a Chile de esto, porque Chile ya se salió del barrio. ¿Qué país lo está haciendo, si acaso va por el buen camino? Mira, lo que yo veo en la región ahora es una gran cantidad de experimentación. Un ejemplo interesante, en Ecuador se está haciendo un esfuerzo con los maestros a través de un programa nuevo que busca filmar al maestro durante clase. Y después se sienta uno con el maestro y le muestra la película de cómo el maestro se conduce durante la... Como lo hacen con los deportistas. Sí. Y entonces, mira, cuando ese niño te hizo una pregunta, tú le respondiste de una manera un poquito agresiva y entonces eso no va a motivar a que otros niños te hagan preguntas. O si tú te comportas de otra manera, facilitas que haya más interacción y eso permite entonces desarrollar un entrenamiento, no sé cuál es la palabra adecuada, una orientación al maestro para mejorar sus propias habilidades docentes. Es muy intensivo en tiempo, pero es un esfuerzo que te dice, aquí están los maestros, trabajemos de la mano con ellos, son nuestros aliados en la construcción de la educación y hay que invertir en los maestros, no necesariamente a través de un mayor salario, por supuesto hay que pagarles bien, pero no todo es solamente un mayor salario, necesitan ellos también más habilidades. Tenemos resultados, por ejemplo, de Perú hizo una cosa con una gran honestidad intelectual, pruebas a sus maestros y encontró que muchos de los maestros de matemáticas no tenían las propias habilidades que supuestamente estaban necesitados de enseñar. Ellos mismos no pasaban las pruebas de matemáticas en lo que ellos tenían que enseñarle a los niños. Entonces, a veces tenemos maestros que no tienen los propios conocimientos de lo que están enseñando. Un reto inmenso, y esto varía mucho de país en país. Yo creo que todos los países están conscientes del reto y lo que tenemos que hacer es intentar diferentes esfuerzos y una palabra clave, Alberto, evaluarlos. Evaluarlos. Para saber si lo que estamos haciendo está funcionando o si no, corregir. Déjame, te voy a hacer una pregunta que te va a parecer, vaya, que es una pregunta totalmente inocente. ¿Cuál es el papel aquí de los sindicatos de maestros en América Latina? Muy importante. Yo creo que hay que trabajar con los sindicatos. Yo creo que es muy legítimo que los maestros tengan sus organizaciones gremiales para defender sus intereses, como cualquier otro grupo de trabajadores. Dicho eso, lo que hay que entender es que la educación es un bien público. No es solamente un tema especial, es un tema crítico para el desarrollo de nuestras sociedades. Y hay una responsabilidad especial de los sindicatos en el sentido de trabajar constructivamente con los padres de familia y con los gobiernos. Hemos de alguna manera expulsado un poco a los padres de familia de la educación en la región. No es solamente una responsabilidad del gobierno que financia y de los maestros que dan clases. El papá llega a las 8 de la mañana, deposita al niño en la escuela, lo recoge a las 3 de la tarde y se acabó. Tenemos que construir alianzas, una mucho mayor interacción entre los padres de familia y los maestros. Y los maestros tienen que trabajar más de la mano con los padres de familia. Déjame, aquí quiero hacer un comentario yo, porque yo vivo en Estados Unidos, tú vives en Estados Unidos, y yo me causó mucha impresión la manera, no solamente en la que los padres son involucrados en las escuelas públicas estoy hablando, mis hijos están en la escuela pública,
la manera en que los padres están involucrados en la escuela pública de sus hijos, sino también la diferencia que esto hace, porque típicamente en Estados Unidos las escuelas públicas en las que hay menos desempeño escolar son las escuelas públicas en las que los padres menos involucran. Sí. Y entre más involucren, mejor desempeño hay. Sí, y entonces se requiere construir esa interacción y esa complementariedad en donde los maestros inviten a los padres de familia a una sesión, qué sé yo, una vez al mes, una vez a la semana, le digan, mira, su hijo va bien o no va bien, estamos preocupados, se está durmiendo en clase o lo vemos muy inquieto, los padres de familia hablen con el maestro, los padres de familia vayan y entiendan, discutan el currículum, los deportes, mucha más presencia de los padres de familia en la escuela es creo que un componente importante para elevar la calidad. Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, Alberto, a ti, me gusta.